Febrero, ese mes que se desliza entre el invierno y la promesa de la primavera, llegó no como un calendario marcado, sino como un aliento gélido que susurraba viejas promesas rotas. No era el frío habitual que calaba los huesos, sino una sensación más etérea, una presencia silenciosa que se manifestaba en el aire quieto de México. Se sentía como un velo invisible que cubría el paisaje, tiñendo el amanecer de un matiz diferente, casi melancólico. La primera prueba de este febrero silencioso se posó en el pecho al amanecer. Fue una sensación, un escalofrío inexplicable que no provenía del rocío helado sobre los campos, sino del frío de una memoria. No era un recuerdo claro, definido, sino una punzada, un eco distante de algo que se había perdido o que nunca se había encontrado del todo. Se aferraba al corazón como una garra invisible, dejando una estela de desasosiego que era difícil de ignorar. Una mirada perdida en el horizonte mexicano, donde las montañas se difuminaban en los primeros rayos del sol, se encontró con una brisa que traía consigo el aroma a tierra húmeda y, extrañamente, un lamento antiguo. Era un sonido inaudible, pero perceptible en la fibra del alma, como si el propio viento contara historias de dolor y añoranza. Las calles empedradas, los muros de adobe, los árboles centenarios, todo parecía resonar con ese eco de lo no dicho, de lo que había permanecido oculto bajo la superficie de la vida cotidiana. La semilla de ese desasosiego encontró un terreno fértil en un objeto olvidado, un pañuelo de encaje guardado en un cajón de cedro. Al tocarlo, una carga emocional inmensa pero sin nombre se liberó. No era tristeza, ni alegría, ni nostalgia en su forma pura, sino una mezcla compleja de todas ellas, un nudo en el estómago que se extendía hasta la garganta. El tejido delicado, amarillento por el tiempo, parecía absorber y reflejar la esencia de viejas historias, de despedidas no pronunciadas, de amores que se quedaron a medio camino. Cada hilo, cada puntada, parecía vibrar con una energía latente, esperando ser reconocida. En la quietud de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso y el cielo se teñía de naranjas y púrpuras, una voz interior, casi un susurro, invitó a un primer ritual. «Si esta noche resuena contigo, escribe presente», pareció decir el aire. No era una orden, sino una invitación a la introspección, a reconocer esa conexión sutil con lo inefable que febrero había traído consigo. Era una forma de anclarse en el momento, de admitir la presencia de esa energía que flotaba en el ambiente, esperando ser atendida. Y así surgió la pregunta silenciosa, esa inquietud que se colaba entre los pensamientos. ¿Es esta una prueba? ¿Un eco del pasado que busca ser escuchado? ¿Una oportunidad para sanar? ¿O una trampa que, al reaccionar de cierta manera, nos roba la energía vital? La mente comenzó a girar, buscando respuestas en el vacío, en la ausencia de explicaciones lógicas. Se sentía como un desafío, una encrucijada donde cada elección podría tener consecuencias profundas en el bienestar interior. La energía se sentía vulnerable, expuesta a la influencia de algo intangible, pero poderoso. La noche finalmente se tiñó de un silencio que no era paz, sino espera. Las estrellas comenzaron a salpicar el cielo oscuro y el aire se volvió más denso, más cargado de esa presencia inexplicable. No era un silencio tranquilizador, sino uno que contenía una promesa, una advertencia, un llamado. Era el preludio de algo más profundo, el telón que se alzaba para revelar una verdad que febrero, el mes silencioso, parecía dispuesto a desenterrar. La quietud era engañosa, pues bajo su manto, la vida interior se agitaba, preparándose para lo que vendría. Las sombras se alargaban, danzando caprichosamente en los patios empedrados de México, y con cada sombra que se estiraba, la sensación de una ausencia que nunca se nombraba se hacía más palpable.
No era la ausencia de alguien que se había ido, sino la de algo que nunca había terminado de llegar. Una pieza faltante en el rompecabezas del alma que, de alguna manera, febrero había decidido iluminar. La noche sin luna envolvía el paisaje en un manto de misterio, acentuando la oscuridad tanto externa como interna. El aire se volvía pesado, cargado de memorias no verbalizadas, de suspiros contenidos que buscaban una salida. Un cansancio que no se disipaba con el sueño comenzó a asentarse, un peso en el cuerpo que no encontraba alivio en el descanso. No era la fatiga de un día arduo, sino una especie de agotamiento del espíritu, como si cada célula estuviera luchando contra una corriente invisible. Una presión persistente se instaló en el centro del pecho, una sensación que parecía venir de muy lejos, de un tiempo y un espacio que la conciencia no podía recordar claramente, pero que el cuerpo, con su sabiduría ancestral, reconocía. Era el eco de una herida antigua, una que había sido relegada al subconsciente, pero que ahora, con la llegada de febrero, pugnaba por ser reconocida. Al intentar descansar, al cerrar los ojos en la penumbra de la habitación, surgían imágenes fragmentadas, como destellos de un sueño olvidado. Rostros borrosos aparecían y desaparecían, figuras etéreas que parecían familiares y extrañas a la vez. Palabras a medio decir resonaban en la mente, frases incompletas que prometían una revelación si tan solo se pudiera recordar el contexto, el emisor. Era como si el velo entre el consciente y el inconsciente se adelgazara, permitiendo que retazos de un pasado oculto se filtraran en el presente, buscando ser escuchados, comprendidos. Un aroma peculiar, a olvido, impregnaba el ambiente en ciertos momentos. No era un olor desagradable, sino uno que evocaba la melancolía de tiempos idos. Podía ser el tenue rastro de incienso quemado en algún ritual ancestral, o el dulzón y mustio perfume de flores secas, guardadas quizás en un álbum de fotografías sepia. Era el olor de algo que se dejó morir mucho tiempo atrás, de una parte de uno mismo que se había marchitado por negligencia o por dolor, y que ahora, como un fantasma olfativo, regresaba para recordar su existencia. Este aroma sutil, casi imperceptible, era un ancla a esa herida oculta que febrero estaba desenterrando. En lo más profundo del alma se percibía una pequeña grieta invisible, un punto vulnerable donde se guardaban los secretos más profundos y las penas más calladas. Era el lugar donde el dolor se había encapsulado, donde las lágrimas no derramadas habían formado una especie de cristal. Febrero, con su energía particular, parecía estar aplicando una presión sutil sobre esa fisura, amenazando con abrirla de nuevo. La grieta, aunque invisible a los ojos, era sentida como una tensión interna, una vulnerabilidad que se manifestaba en la dificultad para relajarse, para soltar el control. Una voz interior, un murmullo persistente y suave, comenzó a insistir en recordar, en traer a la superficie aquello que se había querido sepultar. No era una voz de reproche, sino de compasión, pidiendo atención a lo que había sido ignorado. Era como un eco de la verdad personal, una guía interna que urgía a mirar de frente a los fantasmas del pasado, a las experiencias que habían moldeado el presente de maneras insospechadas. Este murmullo era una invitación a la introspección, a la sanación, a la liberación de la carga que se llevaba. Y así la sensación de que algo, o alguien, buscaba su camino de vuelta se hizo más fuerte. No era una presencia física, sino energética, como un hilo invisible que se tensaba, conectando el presente con un pasado que se creía superado. Era el retorno del pasado, no para atormentar, sino para ser integrado, para que la herida oculta finalmente encontrara su cierre. Febrero, con su aparente silencio, estaba activando una prueba profunda, un llamado a la revisión de lo que se creía olvidado, para que la energía vital dejara de fugarse por esa grieta invisible. La noche seguía su curso,
y con ella, la promesa de una revelación. El reflejo en el viejo espejo de obsidiana, una reliquia heredada de la abuela, era más que una simple imagen. No devolvía la propia figura, clara y definida, sino la de una sombra, un contorno difuso que parecía pertenecer a otro tiempo. Al mirarlo, la sensación no era de reconocimiento, sino de una extraña familiaridad con algo ajeno, con un espectro que acechaba en los confines de la memoria. La superficie oscura y pulida, como la de un charco de agua estancada, parecía absorber la luz, transformando la realidad en una visión distorsionada, casi onírica, donde la identidad propia se diluía en un mar de incertidumbres. Era como si el espejo tuviera la capacidad de mostrar no lo que uno es, sino lo que uno lleva dentro, las huellas invisibles de un pasado que se niega a ser olvidado. Junto a esa imagen espectral, surgía un recuerdo fugaz, casi imperceptible, de una promesa quebrada. No eran palabras concretas, sino la sensación de un juramento, de un compromiso que se hizo con la inocencia de la juventud y que, en un momento crucial, se desvaneció. Era la imagen de una mano extendida en señal de apoyo, de confianza, que en el instante preciso de la necesidad se retiró abruptamente, dejando un vacío, una herida que nunca cicatrizó del todo. Este recuerdo, más una vibración que una memoria explícita, traía consigo el amargo sabor de la decepción, de la fe traicionada, y se adhería a la sombra reflejada en la obsidiana, como si ambos fueran parte de la misma historia. Y con ello, el peso del secreto familiar se hacía palpable. No era una historia que se contara abiertamente en las reuniones, sino una que se susurraba entre las mujeres mayores, con miradas cargadas de significado y silencios incómodos. Una traición antigua, un acto imperdonable que había fracturado la armonía de la estirpe, cuyas consecuencias aún resonaban en el presente, como un eco lejano pero persistente. Las palabras no dichas, los resentimientos soterrados, las heridas no sanadas, todo ello formaba una densa niebla que envolvía el linaje, afectando las relaciones, las decisiones, la forma en que cada miembro se enfrentaba al mundo. Febrero parecía estar levantando el velo de esa niebla, exponiendo la magnitud de una herida que se había transmitido de generación en generación. Una pulsera de cuentas, olvidada en un joyero antiguo, se presentaba como el objeto maldito. Al tomarla, al deslizarla por la muñeca, una inquietud profunda se apoderaba del espíritu. No era miedo, sino una sensación de desconfianza, una alerta interna que se activaba sin motivo aparente. Cada cuenta parecía cargar con el peso de la historia, con la energía de aquellos que la habían poseído antes, y al usarla, se sentía como si se asumiera una carga ajena, una vibración de recelo y cautela. La pulsera se convertía en un recordatorio constante de que no todo es lo que parece, de que las apariencias pueden engañar y de que la traición puede esconderse detrás de los gestos más dulces. Esta sensación se traducía en una desconfianza silenciosa que permeaba las interacciones diarias. La dificultad para abrirse a los demás, para compartir los pensamientos más íntimos, era una constante. Era como si la herida de antaño, la promesa quebrada, se reabriera con cada intento de establecer un vínculo genuino. El corazón se mantenía en guardia, protegiéndose de un dolor que ya se había experimentado, proyectando en el presente los miedos del pasado. La vulnerabilidad se convertía en un lujo que no se podía permitir, y cada gesto de afecto se analizaba con una lupa de escepticismo, buscando las posibles grietas, las futuras fisuras. La imagen recurrente era la de dos personas, unidas por la sangre, por un lazo irrompible, pero separadas por un acto imperdonable. Eran figuras difusas, casi arquetípicas, que representaban el vínculo quebrado, la ruptura de la armonía familiar. Esta visión no traía rabia, sino una profunda tristeza, la melancolía de lo que pudo ser, y no fue,
de un lazo que se rompió antes de tiempo. Era el reflejo de la disonancia, de la falta de integridad que se había infiltrado en el tejido de la familia, dejando una cicatriz que, aunque invisible, era sentida por todos. Y entonces, la revelación incómoda se hacía evidente. El espejo no mentía. Su superficie oscura y profunda mostraba el origen de la energía que se escapaba, el punto exacto donde la vitalidad se drenaba. No era una fuerza externa, sino una herida interna, un eco de esa traición antigua, de esa promesa quebrada. El espejo de obsidiana, con su verdad cruda y sin adornos, era el portal a la comprensión. Revelaba que la desconfianza, la dificultad para conectar, la sensación de vulnerabilidad, no eran defectos personales, sino manifestaciones de un dolor ancestral que buscaba ser reconocido y sanado. Febrero, con su prueba silenciosa, había logrado lo impensable: confrontar con el origen de la fuga energética, con la raíz de la herida. Una batalla interna se libraba en lo más profundo del ser. Un duelo silente entre el deseo acuciante de borrar el pasado, de enterrar las memorias dolorosas bajo capas de olvido, y la necesidad imperiosa de desenterrar la verdad, de comprender cada pliegue de esa historia que se negaba a desaparecer. Era una contienda agotadora, donde cada pensamiento se convertía en un arma de doble filo, hiriendo tanto al atacante como al objetivo. El corazón clamaba por paz, por el cese de la constante reverberación de un dolor ajeno que se había vuelto propio. Sin embargo, la mente, impulsada por una curiosidad insaciable, se aferraba a la idea de que solo en la comprensión reside la verdadera liberación. Las preguntas sin respuesta flotaban en el aire como fantasmas, acechando en cada rincón de la conciencia. Era mejor dejar que el tiempo, con su lento y a veces cruel paso, curara las heridas, difuminara los contornos de la traición hasta hacerla irreconocible. ¿O, por el contrario, era una obligación moral buscar la verdad, por dolorosa que ésta pudiera ser, enfrentarse a ella cara a cara, sin titubeos ni concesiones? La dualidad de estas opciones paralizaba, creando un estancamiento que drenaba la poca energía que quedaba. El camino del olvido parecía el más fácil, el menos exigente, pero en el fondo, una voz susurraba que era una solución temporal, un parche sobre una herida abierta que, tarde o temprano, volvería a sangrar. En medio de este torbellino de dudas, un eco ancestral resonaba con una fuerza inusitada. La voz de la abuela Ciela. No era un sonido audible, sino una sensación profunda, una certeza que se instalaba en el corazón, recordándole una frase que ella solía pronunciar con firmeza: «No puedes huir de lo que vive dentro de ti». Sus palabras, cargadas de sabiduría temporal, se convertían en un faro en la oscuridad, una guía inquebrantable que señalaba hacia la confrontación, hacia la aceptación de que el pasado no era un enemigo a vencer, sino una parte integral del presente que exigía ser reconocida. La abuela Ciela, con su espíritu eterno, se erigía como la guardiana de la memoria, la que recordaba que la negación solo prolonga el sufrimiento. La sensación de estar al borde de un abismo se intensificaba con cada paso hacia la verdad. Era el vértigo de la revelación, la posibilidad de que la caída no solo revelara una realidad insoportable, sino que también desmantelara por completo la frágil estructura de la identidad construida sobre cimientos de ignorancia. El miedo a lo desconocido, a lo que se pudiera encontrar en las profundidades de ese abismo, era casi tan potente como el dolor de la herida misma. ¿Qué secretos se escondían allí? ¿Qué verdades podrían fracturar la percepción de la familia, de uno mismo, de la propia historia? La incertidumbre era un veneno lento, pero eficaz. El costo del olvido se hacía tangible, medible en la energía que se perdía día a día. Cada intento de negar lo evidente, de mantener las heridas ocultas bajo una fina capa de aparente normalidad, consumía una cantidad inmensa de vitalidad. Era como un sifón invisible,
succionando la fuerza, la alegría, la capacidad de vivir plenamente el presente. La energía que se destinaba a la represión era energía que no se empleaba en el crecimiento, en la creatividad, en la conexión con los demás. El cuerpo y el espíritu se sentían agotados, no por el esfuerzo de vivir, sino por el esfuerzo de no sentir, de no recordar, de no enfrentar. La presión creciente de la decisión se volvía insostenible. La angustia de elegir entre el consuelo efímero de la ignorancia y la liberación, posiblemente dolorosa, de la confrontación, pesaba como una losa sobre el alma. Cada fibra del ser clamaba por una resolución, por el fin de esta indecisión paralizante. Febrero avanzaba inexorablemente, y con cada día que pasaba, la prueba se intensificaba, exigiendo una respuesta, una acción. Ya no era posible postergar la elección. El tiempo se agotaba, y el universo, a través de sus señales silenciosas, insistía en que el momento de la verdad había llegado. El punto de no retorno se vislumbraba en el horizonte, y con él, la certeza de que, una vez cruzado, nada volvería a ser igual. La presión se había vuelto insostenible, empujando a la acción. Así, con una determinación que nacía de la propia desesperación, se dispuso el altar más sencillo imaginable. No había ornamentos extravagantes ni elementos exóticos, solo una vela blanca, pura en su intención, y un cuenco de agua cristalina, reflejando la luz tenue de la habitación. Eran elementos humildes, sí, pero su simplicidad no restaba ni un ápice a la carga de intención que se depositaba en ellos. Cada uno de esos objetos, en su modestia, se convertía en un faro para el propósito que se buscaba. La atmósfera se cargó de una solemnidad silenciosa, un respeto instintivo por lo que estaba a punto de acontecer, por el umbral que se cruzaba. En medio de ese recogimiento, la frase ancestral de la abuela Ciela resonó en el interior, no como un recuerdo, sino como una presencia viva. No es precisión, es presencia. No se trataba de ejecutar movimientos perfectos, ni de seguir un manual al pie de la letra. Lo que importaba era la entrega del espíritu, la sinceridad del corazón, la voluntad inquebrantable de estar ahí, plenamente. Esa sabiduría, susurrada desde el tiempo, se convirtió en el ancla, en la guía para el ritual que se iniciaba. La abuela había comprendido que la verdadera magia no reside en la forma, sino en la esencia, en la conexión profunda con el universo y con el propio ser. La llama de la vela blanca, pequeña al principio, comenzó a danzar. Su baile, hipnótico y constante, era más que una simple combustión, era el fuego purificador en acción. En cada titileo, en cada exhalación de humo, parecía consumir lo viejo, lo que ya no servía, lo que había drenado la energía vital durante tanto tiempo. Era un acto de liberación silenciosa, una quema simbólica de los pesos acumulados, de las cargas invisibles que oprimían el alma. Con cada parpadeo de la luz, una capa de dolor, de resentimiento, de miedo, parecía desprenderse, ascendiendo con el calor hacia el vasto e indiferente cielo. A su lado, el agua en el cuenco, serena y transparente, cumplía su propia función. El líquido elemento, ancestral y sabio, se ofrecía para arrastrar las penas, las dudas, las vibraciones densas que se habían adherido al ser. Era un espejo de la limpieza interior, una promesa de renovación. Se imaginaba cómo cada gota de esa agua, al ser vertida o al simplemente permanecer ahí, absorbía la pesadez, llevándose consigo la melancolía y la angustia, purificando el espacio y el espíritu. El agua, con su fluidez inherente, representaba la capacidad de soltar, de dejar ir, de permitir que la vida fluyera sin obstáculos. La intención era pura, despojada de cualquier vestigio de venganza o de una búsqueda egoísta de redención. No se buscaba castigo para nadie,
ni una justificación gloriosa para el propio sufrimiento. El deseo profundo era, simplemente, liberar la carga, aligerar el alma de ese peso que se había arrastrado sin nombre, sin rostro, pero con una presencia constante y agotadora. Era una intención de sanación, no solo para uno mismo, sino para el linaje, para el pasado que aún resonaba. Un anhelo de paz, de equilibrio, de restaurar la armonía perdida. El único sonido que rompía el silencio casi absoluto era el crepitar suave de la vela, un murmullo constante y reconfortante. A ello se unía el suave, casi imperceptible, susurro del agua en el cuenco, como si respirara. Ese era el silencio ritual, un espacio sagrado donde el tiempo se suspendía y la mente se aquietaba, permitiendo que la energía fluyera sin distracciones. En ese silencio, cada sensación se agudizaba, cada pensamiento se volvía más claro, cada emoción más palpable. Era un lienzo en blanco para la transformación. En medio de esa quietud, surgió una conexión profunda. No era una conexión con una deidad específica, sino con algo más grande, más antiguo que el tiempo mismo. Una sensación de unidad con la tierra, con los ancestros, con la vasta red de la existencia. Era como si las raíces del ser se extendieran hacia lo profundo, encontrando sustento y sabiduría en una fuente inagotable. Una comprensión de que no se estaba solo en este viaje, que se era parte de un todo y que la sanación individual contribuía a la sanación colectiva. La energía, sutil pero poderosa, comenzó a manifestarse, una promesa de alivio en el horizonte. A pesar de la profunda conexión que había comenzado a sentir, una sombra de duda se cernía. Era el miedo a equivocarse, la inquietud persistente de no estar realizando el ritual correctamente. La mente, tan acostumbrada a la lógica y a los pasos precisos, se resistía a la fluidez de lo intuitivo. ¿Y si un movimiento era erróneo? ¿Y si la frase no se pronunciaba con la entonación adecuada? ¿Era acaso digno de esta liberación, de esta sanación que parecía tan vasta y poderosa? La historia personal, con sus fallas y errores, pesaba, susurrando que tal vez no se merecía tal gracia. Era una trampa sutil, una forma en que el ego intentaba retomar el control, cuestionando la validez de la propia experiencia. Sin embargo, en ese instante de incertidumbre, resonaron las palabras de la abuela Ciela, grabadas en la memoria como un eco ancestral. La vela escucha frecuencia, no técnica. No se trataba de la perfección del gesto, ni de la exactitud milimétrica de cada movimiento. Lo que importaba, lo verdaderamente esencial, era la pureza de la intención. No era una exhibición, sino una entrega. La vela, ese conducto místico entre mundos, no juzgaba la torpeza de las manos, sino la sinceridad del corazón. Captaba la vibración del alma, el anhelo genuino de soltar, de sanar, de permitir que la luz entrara. Era un recordatorio de que la espiritualidad no era una ciencia exacta, sino un arte del sentir. Entonces, una resonancia comenzó a manifestarse. No era un sonido audible, sino una sensación, una vibración interna que se originaba en el plexo solar. Un calor sutil, pero inconfundible, que se expandía lentamente, como una onda concéntrica, desde el centro del cuerpo hacia las extremidades. Era una energía familiar pero a la vez renovada, una corriente cálida que disipaba el frío de la duda y el miedo. Este calor se sentía como una confirmación, una respuesta silenciosa a la entrega. Era la prueba de que la vela, en efecto, estaba escuchando, y que la intención estaba siendo recibida y reconocida por algo más grande que uno mismo. Con esta nueva percepción, llegó una liberación profunda, la de la expectativa, dejar ir el control, esa necesidad de dirigir el resultado, de prever cada paso. Era un acto de confianza, de rendirse al proceso, a la sabiduría ancestral que guiaba el ritual.
Ya no importaba si se hacía bien o mal. Solo importaba el acto de hacerlo, de estar presente, de permitir que la energía fluyera a través del ser. Era como soltar una cuerda tensa, permitiendo que el cuerpo y el espíritu se relajaran en el flujo natural de la sanación. Esta rendición no era una derrota, sino una victoria sobre el propio ego, una apertura a lo desconocido. Y así, la energía comenzó a fluir. Una sensación inconfundible de que algo se desbloqueaba, como si un dique antiguo se hubiera roto, permitiendo que las aguas estancadas volvieran a moverse libremente. Ya no era ese peso opresivo en el pecho, ni el cansancio crónico. Era una corriente vital que circulaba, limpiando, nutriendo, restaurando. Era la energía que había estado atrapada, ahora liberada, volviendo a su cauce natural. Una sensación de ligereza, de vitalidad renovada, de reconexión con la fuente de la propia existencia. Los bloqueos, invisibles hasta ahora, se disolvían, dejando a su paso una estela de paz. En ese fluir, también se manifestó la aceptación del imperfecto. Reconocer que la sanación no era un camino lineal, una meta a alcanzar y luego olvidar. Era un proceso continuo, un baile constante con las propias sombras y luces. No había una perfección que buscar, solo una autenticidad que abrazar. Los errores, las dudas, los miedos, no eran obstáculos, sino parte integral del viaje. Eran los maestros que revelaban las lecciones más profundas. Esta aceptación trajo consigo una profunda compasión por uno mismo, una comprensión de que ser humano implicaba ser imperfecto, y que en esa imperfección residía la verdadera belleza de la existencia. El primer alivio llegó entonces, no como una explosión de alegría, sino como un suspiro profundo, liberador. Una ligereza momentánea, un cese de la tensión que había habitado el cuerpo y la mente durante tanto tiempo. Era como si una carga invisible, pero pesada, hubiera sido depositada suavemente. No era el final del camino, sino el comienzo de una nueva etapa, un respiro en medio de la travesía. Este alivio, aunque sutil, era una promesa, un indicio de que el proceso estaba funcionando, de que la energía estaba respondiendo y que la sanación, a su propio ritmo, estaba en marcha. Esta ligereza inicial no tardó en manifestarse en pequeños símbolos cotidianos, microseñales que, para el ojo atento, confirmaban que algo fundamental había cambiado. Una pluma, de un blanco inmaculado, apareció en el camino justo al salir de casa, algo inusual en el bullicio de la ciudad mexicana. No era una coincidencia, sino un mensaje, un recordatorio etéreo de la conexión restablecida. El canto de un pájaro al amanecer, más melodioso y persistente de lo habitual, se sentía como una serenata personal, una celebración de la nueva frecuencia. Estos eran los susurros del universo, la confirmación de que el trabajo interno había resonado más allá del propio ser. Una calma interior, sutil y profunda, se asentó en el corazón. No era una euforia desbordante, ni la alegría ruidosa de una victoria. Era un sosiego silencioso, una paz que se tejía en el entramado de las emociones, un bálsamo para el alma fatigada. Esta calma no negaba las sombras del pasado, sino que las abrazaba con una nueva comprensión, disolviendo su poder opresor. El peso invisible que había oprimido el pecho durante tanto tiempo, ahora se había disipado, dejando un vacío sereno, lleno de potencial. El ser se sentía expandido, como si los límites autoimpuestos se hubieran aflojado. Había una sensación de mayor espacio interno, de menos opresión, de la capacidad de respirar más profundamente. El aire que antes se sentía denso y pesado, ahora entraba en los pulmones con una frescura renovada, llenando cada célula de vitalidad. Esta expansión no era solo física, sino también emocional y espiritual. Una apertura a nuevas posibilidades, a una conexión más profunda con el mundo y con uno mismo.
El discernimiento silencioso se convirtió en una guía invaluable, una nueva sensibilidad para reconocer las reacciones del cuerpo y del espíritu. Si algo se contraía, si una situación o una persona generaba una sensación de encogimiento, de opresión, era la señal inequívoca de que era tiempo de silencio, de introspección, de proteger la energía recién encontrada. Por el contrario, si el ser se expandía ante una idea, una conversación o un nuevo camino, si se sentía una ligereza y una apertura, era el momento de continuar, de avanzar con confianza. Esta brújula interna se había afinado, permitiendo navegar la vida con una sabiduría más profunda. La integración de las piezas rotas fue suave, gradual. No hubo una victoria épica, un momento dramático de iluminación. Fue un proceso lento y orgánico, donde los fragmentos del pasado se unieron con el presente, no para borrar las cicatrices, sino para redefinir su significado. Las heridas seguían ahí, pero ya no dolían con la misma intensidad. Se habían convertido en marcas de resiliencia, en recordatorios de la fuerza interior. La sanación no era olvidar, sino recordar sin dolor, transformar el veneno en medicina. La abuela Ciela, con su sabiduría ancestral, lo había dicho. Camina suave, no todo se revela de una vez. Y así era. El camino continuaba, la vida seguía su curso, y con ella, el aprendizaje constante. Cada día era una nueva oportunidad para poner en práctica este discernimiento, para honrar la calma interior y para seguir expandiendo el ser. La prueba de febrero no había sido un evento aislado, sino el inicio de un viaje, una invitación a vivir con mayor conciencia y presencia. La noche del ritual no terminó, solo habló, susurró verdades profundas, reveló heridas ocultas y ofreció un camino hacia la liberación. Su mensaje resonaba en cada célula, en cada latido del corazón. Y para aquellos que habían sentido el eco de esa noche, para quienes algo dentro de sí se había movido, se había abierto, se había transformado, el ritual final era una simple declaración. Si algo te impulsó, si la energía fluyó, si la paz te encontró, el universo esperaba una respuesta. Dejo ir. Era la afirmación de la liberación, el acto consciente de soltar el pasado para abrazar el presente con plenitud. Era el cierre de un ciclo y la bienvenida